Devolver la presentación, por favor. Pueden decir. Sí, ¿no? Gracias, María. Pues continuamos con las teorías sobre el origen de la vida. Primero, tenemos múltiples explicaciones que se han dado a lo largo de la historia sobre el origen de la vida. Pueden agruparse en cuatro grandes líneas, explicación o teorías. Gracias, Emily. Las cuales son el origen sobrenatural, la generación espontánea, la teoría de la paspermia, la evolución química y celular. Entonces empezamos con la origen sobrenatural. En la esta prácticamente yo sé que ustedes la conocen. Entonces dice, esta teoría afirma que el origen de la vida se debe a actos relacionados de una con la creación divina. Aquí hay que tener en cuenta que todas las religiones del mundo tienen un Dios supremo, un Dios X. ¿Listo? Entonces, que todo fue a gracias por la vida. Se desarrolló o se creó gracias a un ser supremo, eh, superpoderoso. ¿Listo? Inconmensurable. Tenemos la siguiente de la generación espontánea. Esta me dice que la teoría de la generación espontánea sostiene que los seres vivos surgen a partir de la materia inanimada en determinadas condiciones. Esta teoría tiene dos versiones. La primera, la versión idealista o vitalista, que afirma que es necesario un impulso vital o espiritual para la formación de organismos. La segunda, la versión materialista, que afirma que los organismos pueden surgir sin necesidad de ningún tipo de impulsos, siendo la generación espontánea una propiedad de la materia. ¿Entendieron del primero? Por favor, ¿las escucho o los escucho? ¿Qué me quieren decir? ¿Que entendieron el segundo? No, tranquilo. Prácticamente la primera hace referencia a un ser divino, a alguien que sopla y dio vida. Bueno, ahora, la segunda hace referencia a cosas inmateriales. O sea, prácticamente el segundo párrafo, el segundo concepto, se tiene algo verdadero, que es que la vida es una propiedad de la materia. ¿Listo? Aunque no lo dice explícitamente, pero en parte sí lo dice.
¿Por qué? Porque es que nosotros somos seres hechos a partir de materia. Básicamente, somos materia viva. ¿Listo? Ahora, hoy en día, esta teoría ya se presenta como base para comprender el origen de los antepasados comunes a todas las teorías, ya que no es incompatible ni con la panspermia ni con el origen sobrenatural. Listo, prácticamente esta teoría contempla y complementa las, los- la teoría anterior y la teoría siguiente. Aquí algo de historia. Ahí dice, dio numerosas referencias a la acción espontánea en todas las épocas. Siguiente. Así Platón y Aristóteles escribieron obras donde explican numerosos casos de generación espontánea. Este último creía en el principio activo, proveniente de la luz del sol, la carne y otros materiales en descomposición. Esto entonces, prácticamente esta generación espontánea tenía extremadamente varios años, hasta que llegó la Edad Media e hicieron el experimento de unas moscas. Bueno, unas moscas no, unos frascos con carne. Uno fue tapado y el otro no. El hombre se puso un frasco tapado y el otro no, esperando que las moscas salieran de la carne. Entonces, ¿qué piensa que pasó ahí? Las escucho. Escucho a Daniela, escucho a Rosy y leo a María. ¿Qué piensa que sucedió ahí en ese experimento? Ahora, pues, eso observo ahí. Uno, el frasco tapado con carne. Ahí lo que pasó fue que se descompuso la carne y no hubo aparición de ningún animal. Más el que estuvo tapado, ¿qué pasaron con las moscas? Llegaron y depositaron sus huevos. En ese simple experimento se tumbó esa teoría de generación espontánea. Porque si venció que las moscas llegaron y ponían sus huevos ahí, más no, destapada con la tapada, las moscas no podían entrar. No se generó, no hubo ningún tipo de deposición de huevos de las moscas. ¿Listo? Continúo. En la Edad Media, la iglesia admitía la generación espontánea y proponía que el espíritu vivificador provenía de Dios. Eso hace parte de la creación divina. Al siguiente fue en 1658 cuando Francis Ratti demostró que la teoría de la generación espontánea, ¿qué pasó? Se me salió una, vale. Generación espontánea errónea. Posteriormente fue apoyada por A. P.
Lewis, pronunciar eso, Schumann y Louis Pasteur. La panspermia. Esta teoría basa que la aparición de la vida en la Tierra es una distribución universal o extraterrestre de gérmenes vivos. Aunque la falta de explicación cómo los gérmenes llegaron a la Tierra enseguida hoy, en duda por los científicos. Prácticamente se me dice que la vida que le llegó por medio de asteroides. Bueno, que esos asteroides contenían ya bacterias en su capa más interior. Algunas de esta evolución, una película muy famosa, no, esa película prácticamente hace referencia a la teoría de la paz verde, en donde llega un meteorito y simplemente nos cayó el meteorito por generar, con lo que traía generar todo un sistema, todo ecosistema en el que la tecnología en la cueva. Ahí se puede ver todo el proceso de evolución a modo rápido de que hubiera pasado o sobre la teoría de la paz verde. También hay que tener en cuenta que la Tierra está está a una distancia del Sol que permite que la vida se desarrolle normalmente. Es, un, es una distancia que se llama distancia de habitabilidad. ¿Listo? Hay que pasar con esa habitabilidad. El agua lo encontramos en sus tres estados de la materia: gaseoso, líquido y sólido. Bueno, y hay que también decir que el agua es el medio ideal para la vida. Ahí se encuentran todos los elementos y minerales que necesitan las células para poderse desarrollar. Teoría química y celular. La teoría de la evolución química y celular mantiene que la vida surgió a partir de materia inerte en condiciones en la Tierra muy distintas a las actuales. Señora Emily, ¿qué dice la primera? ¿Qué dice en la imagen de la primera? ¿Me podrías hacer el favor de leerlo? Supone que en el océano primitivo surgieron moléculas impresionables para la vida por evolución química. Es imprescindible. Bueno, listo. Entonces acá me sugiere que prácticamente pero tuvieron que surgir las, los elementos, después de esos elementos generaron moléculas y esas moléculas generaron o produjeron la unión de esas moléculas pues, generaron proteínas. Bueno, para así generar
un ser vivo, la célula. Listo, no, yo sé de moléculas y proteínas me puede generar cero, porque esa unión de proteínas me generan orgánulos. Esa unión de orgánulos me genera una célula. La señora Rossi me puede leer la segunda. Sí, señora Rossi, te escucho. Entonces la leo yo. A continuación sigue una evolución prebiótica en la que se forman polímeros de estas moléculas con capacidad de replicación. Lo que le decía anteriormente, estas células, estas moléculas imprescindibles me forman polímeros. Los polímeros eran muy, bueno, enzimas, ahorita se me va se me va el nombre, bueno, generan polímeros que después me van a generar las moléculas que me ayudarán a generar la replicación. O sea, que estas moléculas me pueden llegar, proteínas, proteínas que pueden llegar, o esas proteínas que pueden replicar. ¿Qué proteínas de replicación existen? ¿O qué proteínas se pueden replicar? ¿Lo conocen? Es el ARN y el ADN. Una pregunta, señoras. ¿Dónde encontramos el ADN? ¿En las células? No, lo encontramos en el núcleo. Y el ARN también lo encontramos en el núcleo, pero principalmente lo que nos interesa son seres como bacterias o bacterias fotosintéticas. Listo, ahora, por favor, Emily, léeme la tercera. Sí, Emily. Último, estas moléculas se organizaron en entidades separadas del medio por membranas protocelulares y siguieron evolucionando biológica. Esto me quiere decir, entonces esa organización de moléculas y proteínas me generaron o desarrollaron organelos. La unión de esos organelos me organizaron células. Esas células no pueden estar todas libres, como así. Si lo que organizaron fue una membrana para proteger, para proteger el lado interno de la célula del lado externo que encontramos agua. Estas son células primigenias. Bueno, ahora, esa unión, esas células fueron evolucionando con el tiempo y me dieron las células que conocemos hoy en día, los seres unicelulares. ¿Qué seres unicelulares conocemos? Células, bacterias, protozoos. ¿Qué más seres unicelulares conocemos? Sí, los escucho. Conocemos las algas. ¿Listo? Las algas son seres unicelulares
prácticamente que han evolucionado muy poco, ya que su evolución primigenia o estándar es ideal para el ambiente en que se encuentran. Bueno, y quiero romper un mito. Quiero romper un mito. ¿Cuál? ¿Cuáles son los ecosistemas que me generan más oxígeno? ¿El océano o los bosques? Eh, ¿Se alcanzó a escuchar mi pregunta? ¿Sí o no? Alba, ¿no? Va a decir, quiero romper un mito. ¿Cuáles creen, cuáles ecosistemas me generan más oxígeno? ¿Los bosques o los mares? Océanos. Entonces, los bosques me generan solo el 20% de el oxígeno de la Tierra. Y los océanos, los bosques me generan solo el 20%. Y los océanos y mares me generan el 80% de oxígeno que tiene, que tiene la Tierra. ¿Listo? Entonces eso de que el Amazonas es el pulmón del mundo es lo más falso que hay. Del oxígeno que genera el Amazonas en la Tierra se queda, bueno, en el bosque, se queda en el bosque. ¿Por qué? Por la cantidad de biomasa que tiene la Tierra, que tiene el bosque, que tiene el Amazonas. Bueno, entonces, simplemente los árboles sacan el oxígeno, pero vuelve al Amazonas. El Amazonas, por la cantidad de biomasa y animales que el Amazonas tiene. Bueno, ahora, ¿tiene alguna pregunta o inquietud? ¿Todo claro? ¿Me entendieron lo de que el primero es evaluación y el 8 el primero de junio es evaluación y el 8 es la recuperación? Y señoras, doy por terminada la clase. Nos vemos hoy en 8. Se pueden ir desconectando.